En este video damos inicio a la clase número 3 de nuestra materia Problemática Social Contemporánea, donde vamos a tratar de ver a qué alude. Ya ustedes tienen el programa, más o menos vieron cuál es el encuadre de la materia, pero la idea es contextualizar, poner en contexto de qué hablamos cuando hablamos de los problemas sociales contemporáneos. ¿Por qué contemporáneos? Y vamos a ir a ver algo que ustedes seguramente ya han visto, que tiene que ver con una línea de tiempo para ubicar lo que es la edad contemporánea. Ustedes saben que hay una decisión, una construcción colectiva que establece que la historia, propiamente dicha, arranca con la aparición de la escritura, más o menos 3.500 años antes de Cristo. Lo anterior a la historia lo denominamos prehistoria, más o menos 2 o 3 millones de años antes de Cristo, que es cuando aparece el primer resto fósil, el primer vestigio del ser humano sobre la Tierra. Esto es lo que se considera la prehistoria. Dentro de lo que es la historia, con la aparición de la escritura, se ha dividido en 4 grandes edades. La edad antigua, que desde que aparece la escritura hasta que cae el Imperio Romano, allá por el siglo XV, el siglo V, perdón, después de Cristo. La Edad Media, que arranca justamente con la caída del Imperio Romano y termina en el siglo XV cuando, entre comillas, se descubre América. Después tenemos la Edad Moderna, que arranca en el siglo XV con el descubrimiento de América y termina en el siglo XVIII, allá por 1789, con la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea, que es la que estamos transitando, que arranca con la Revolución Francesa hasta nuestros días. Si nos ponemos a mirar, es una de las edades más cortas, más chicas, apenas 250 años. Esto para ponernos en el contexto de que vamos a analizar los fenómenos que le pasaron a la humanidad solamente en esta época. No vamos a hablar ni de la Edad Media, ni de la Edad Antigua, y mucho menos de la prehistoria. Vamos a analizar los sucesos más importantes que vivió la humanidad a partir de este hito histórico que marca un cambio de época, que se denomina la Revolución Francesa. Y vamos a ver un material donde vamos a tratar de ir viendo justamente los grandes hitos que marcaron a la edad contemporánea, que no son muchos, pero han sido fundamentales en los últimos, insisto, en los últimos 250 años, han sido fundamentales para entender esos fenómenos que vamos a ir viendo, porque el mundo es hoy de la manera que lo estamos viendo. Y entonces decimos, también en una pequeña línea de tiempo, que la edad contemporánea, que es esto que tiene como objeto nuestra materia, arranca con la Revolución Francesa, tiene un hito importante que son las revoluciones hispanoamericanas. Estos son las independencias de las colonias españolas, portuguesas y británicas en el continente americano. Entre 1789 y 1810, más o menos se dan a lo largo y ancho de todo el continente americano. El otro hito importante, y a partir del cual vamos a analizar, es la Revolución Industrial, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y decimos que la edad contemporánea es la edad más reciente, la que estamos transitando. Arranca ya en 1789, cuando estalló la Revolución Francesa, y llega hasta nuestros días. A ver, no importa, a los efectos de poder ponernos en tema, no nos interesa tanto que el 14 de julio de 1789 se produce la caída por la toma de la Bastilla en París. La Bastilla era la fortaleza, la residencia del rey de Francia. No nos importa tanto la fecha, sino qué es eso que pasó, que hizo que esta revolución marcara un cambio de edad. Y lo que pasó es que se decretó el fin de la monarquía
se establece un nuevo concepto en Europa, que es la instalación de una república como una forma de gobierno, es decir, reemplazamos al rey por un gobierno que tiene división de poderes y que se basa en tres principios que son importantes y fundamentales, como libertad, igualdad y fraternidad, que serán, dice el texto, la semilla de las modernas democracias. Estos tres principios, desde 1789 a la fecha, se han mantenido más o menos, por lo menos en teoría, como aquellos principios básicos de convivencia en esta edad contemporánea. Y un dato importante de la Revolución Francesa es que determina, y esto creo que es el cambio fundamental, que todas las personas tenemos los mismos derechos y libertades. Esta es la base para llegar a la democracia. Por supuesto que esto no pasa de un día para otro, son procesos históricos, nosotros tenemos que comprimir mucho para hacer este rápido análisis. Pero no es que de un día para otro se despertaron y abolieron la monarquía. Pasaron un montón de cosas que hicieron que en un determinado momento y en una determinada fecha, bueno, en Francia, primero, y después por toda Europa se fue expandiendo, aparece una nueva figura que es la república, que reemplaza a la monarquía. En estos últimos 250 años, que desde 1789 al día de la fecha, se han producido, es la época donde más cambios se han producido. Mucho más cambios en 250 años que en los 4000 años de historia, desde que empezó la escritura. La mayoría de estos cambios, si bien arrancamos en el siglo XVIII, empiezan en el siglo XIX con lo que conocemos como el primer hito importante, que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es un proceso que se fue gestando. ¿A partir de qué? A partir de algo tan simple y tan sencillo como la invención de la máquina a vapor. Esto es, utilizar el vapor para hacer mover una rueda. Es el principio básico de un motor. Y que después se utilizó para construir máquinas que modificaron los procesos productivos. Un poco más acá, 50 años después, esa máquina de vapor se aplicó en el transporte, en el ferrocarril. Entonces ya las distancias entre las ciudades, entre los países de Europa fundamentalmente, empezaban a ser más cortas. Era más fácil llegar por ferrocarril que por una carreta. Pero esto siguió avanzando y ya la máquina a vapor no solo fue al ferrocarril, sino que fue a un barco. Entonces ya las distancias se achicaron más, ya no entre ciudades, sino entre puntos distantes de un continente o entre continentes. ¿Y esto qué fortaleció? Las relaciones comerciales. Y vamos a ver que todos los sucesos importantes que se dan en la edad contemporánea tienen como base fundamental una cuestión comercial, una cuestión económica. Entonces hablemos de la revolución industrial, que desde el principio del siglo XIX, que a través de descubrimientos científicos, como ya dijimos, la máquina a vapor, cambiaron notablemente la forma de vida y se llama revolución industrial entonces al proceso de transformación del taller artesanal, manejado por personas, exclusivamente por personas. Esas personas fueron reemplazadas por una máquina y apareció el concepto de fábrica. Esto cambia las relaciones y el concepto del trabajo. Como lo conocemos hoy, no era antes de la revolución industrial. Y de vuelta, la revolución industrial produjo una transformación y cambios en aspectos económicos, sociales y políticos que vamos a ir analizando. Surgió en Inglaterra, pero luego se expandió al resto de Europa y del mundo. Estos descubrimientos dieron lugar a la fabricación de máquinas. Esas máquinas produjeron fábricas, cambiaron, como les decía antes, las relaciones laborales, el concepto del trabajo. Antes de la revolución industrial, el trabajo era de lunes a lunes y de sol a sol, incluso con trabajo infantil. Y otro fenómeno que aparece con la revolución industrial es que al haber nuevos métodos de producción, nuevas relaciones comerciales, la necesidad de fabricar más cosas,
hace que haya necesidad también de contratar trabajadores. Y la gente que vive en el interior de los países, generalmente en el campo, empieza a acercarse a las grandes ciudades donde estaban instaladas las fábricas. Y entonces se generan barrios obreros, que también irrumpe un nuevo fenómeno social, que es la clase obrera, que antes era una clase esclavizada, estos barrios obreros, donde vivían las familias que venían a trabajar a las fábricas. Esto es muy rápido, lo estamos contando, pero al cambiar la concepción del trabajo, al empezar a aparecer la maquinaria, al aparecer la fábrica, también empieza a gravitar en la historia el movimiento obrero. Esto de los barrios lo podemos ver en Argentina a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX, cuando del interior hay una fuerte migración hacia el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y se genera lo que hoy conocemos como el conurbano bonaerense. También se da el conurbano del Gran Rosario, es decir, es un fenómeno que se fue replicando a lo largo y ancho del mundo. Este es hasta ahora vemos el primer gran hito de la edad contemporánea. El otro, lamentable, es la Primera Guerra Mundial. Nosotros dijimos que en general todos los cambios que se van a ir viendo en esta época tienen una base económica. Se pelea por el poder económico. Muchas veces se resuelven estas peleas en ámbitos diplomáticos y otras veces, como en este caso, no, se dirimen a través de enfrentamientos armados. La Primera Guerra Mundial comienza en el año 1914 y finaliza en 1918. Involucra países de Europa enfrentados a través de coaliciones, de alianzas, Alemania, Austria e Italia por un lado, Francia, Rusia e Inglaterra por otro lado. Fíjense que en esta Primera Guerra Mundial no aparecen los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, y las causas, ustedes las pueden leer acá, pero me detengo en la última, es la tensión entre Alemania e Inglaterra por la competencia comercial. De vuelta, atrás de cada conflicto, de cada cambio, hay un problema comercial, un problema económico. ¿Por qué? Porque Inglaterra monopolizaba buena parte del comercio internacional y Alemania empezó a disputarle ese liderazgo comercial. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, para ir muy rápido, obviamente murieron millones de personas, entre civiles y militares. Este es un dato importante para el futuro. Se creó la Liga de las Naciones, la Sociedad de Naciones, retengan este dato. Obviamente después de la guerra hubo una fuerte crisis económica en toda Europa y la guerra también promovió, lamentablemente, y esto siguió pasando, desarrollos tecnológicos para mejorar la calidad de vida de las personas, no, para crear más y mejores y letales armas de guerra. Y otro dato importante para tener en cuenta de la Primera Guerra Mundial como un hito de la edad contemporánea es que se firma el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial. El hecho de poner fin a la Primera Guerra Mundial implica que obviamente hubo un ganador y hubo un perdedor. El otro hito importante que vamos a ver tiene que ver con la Revolución Rusa, que es contemporánea a la Primera Guerra Mundial. Es un movimiento político, social y económico, de vuelta, económico, que estalló en 1917 en Rusia, uno de los países más grandes del mundo, donde, parecido a lo que pasó en la Revolución Francesa, se termina con la monarquía. En Inglaterra, en España se llamaban reyes y en Rusia se llamaban zares. El zar Nicolás II fue el último rey. Las causas fueron políticas. Rusia era manejada por una monarquía absolutista y despótica. Sociales, porque había dos clases sociales, la nobleza, los ricos y el pueblo muy pobre. Y de nuevo, causas económicas. El monopolio de las tierras y de las riquezas estaban en manos de la monarquía. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Rusa? Por un lado, ya lo dijimos, el derrumbe de la monarquía absoluta de los zares, de los reyes. Por otro lado, aparece un nuevo elemento, así como en la Revolución Industrial apareció un nuevo elemento, que es la clase trabajadora, acá aparece una nueva ideología mundial, que es el comunismo, instalado en Rusia.
Y a partir de esta revolución y de otras cuestiones que en otro momento vamos a profundizar, Rusia, en el correr de los próximos años, se va convirtiendo en una de las potencias más grandes del mundo desde el punto de vista político, económico, científico y militar. ¿eh? Pasamos rápidamente a la Segunda Guerra Mundial, que se da entre 1939 y 1945, y fíjense que acá los contendientes son las potencias aliadas, de vuelta de la Primera Guerra, Gran Bretaña, Francia y Rusia, pero aparece Estados Unidos. Y del otro lado, Alemania e Italia, pero también aparece Japón. Las causas, miren qué novedad, la crisis económica, Alemania no quedó conforme tras la Primera Guerra, les dije que retengan el Tratado de Versalles, que es donde se termina la Primera Guerra Mundial, y Alemania quedó muy desprestigiada, muy inconforme, muy golpeada, si se quiere, y a través de un mundo muy convulsionado, en 1930 fue la gran crisis económica mundial, donde quiebran casi todos los países. Bueno, el mundo era muy convulsionado. Como consecuencia de esto, el crecimiento de Rusia, la inconformidad de Alemania, el desarrollo armamentístico, el desarrollo económico inequitativo, generó que a partir de un hecho muy puntual, que es que Alemania invade Polonia, se desata un segundo conflicto mundial que lo conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial también trajo consecuencias, que es la rendición de Alemania, Italia y Japón. Ustedes saben que Japón se rindió después de haber recibido 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Italia después de la detención de Mussolini, y Alemania con el régimen nazi, a partir de que los aliados, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra, llegan a Alemania y derrotan al nazi. Por supuesto, otra consecuencia de la guerra es la pérdida de millones de vidas, la destrucción de grandes ciudades, el empobrecimiento, escasez de trabajo y una gran crisis económica. De vuelta aparece siempre, fíjense que siempre aparece el término económico, como consecuencia o como causa. La Segunda Guerra Mundial también trajo otras consecuencias, como el encumbramiento, digamos, el crecimiento de Estados Unidos como país ganador de la Segunda Guerra y de la Unión Soviética. Ya no hablamos de Rusia, hablamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, que se consolidan como las dos potencias más grandes del mundo, y a partir de esa consolidación como ganadores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a disputarse el liderazgo del mundo. Y empieza un periodo después de la Segunda Guerra Mundial que denominamos Guerra Fría. Bueno, otra de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es el desarrollo de la ciencia, que culminó con el aprovechamiento de la energía atómica, después de la mala experiencia genocida de haber matado a miles de japoneses con 2 bombas nucleares. La creación de un organismo que aún hoy está vigente, las Naciones Unidas, la ONU, que viene a reemplazar aquella Liga de las Naciones, aquella Sociedad de Naciones que no logró contener, que no logró mediar para evitar una Segunda Guerra Mundial, que finalmente se dio. Ya para ir terminando, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran los ganadores de la Segunda Guerra, celebraron una serie de conferencias, de reuniones, para tratar de perfilar el mundo de la posguerra, es decir, qué mundo se iba a desarrollar. Y se hace varias reuniones, pero la más importante se da en Yalta en 1945. Y miren si la historia no se repite, o si no tiene ciclos parecidos. Ustedes se preguntarán dónde queda Yalta. Yalta queda en Crimea, y Crimea queda en Ucrania. En 1945 se reunieron para discutir cómo se repartía en el mundo. Hoy en esa zona estamos viendo una nueva guerra entre Rusia, la Federación Rusa, y Ucrania, que tiene el respaldo de la OTAN. Cada cual después saque sus conclusiones. Es un hecho comprobable.
Los principales acuerdos de esta conferencia de Yalta, aparte de lo que tenía que ver con la guerra, es la creación de la ONU, ya lo dijimos, la ocupación de Alemania y Austria, porque estaba devastada y había sido derrotado el gobierno nazi de Hitler, y entonces Alemania no tenía gobierno. Bueno, el acuerdo de Yalta permitió una ocupación de Alemania y Austria, fundamentalmente Alemania, para encaminar una reconstrucción, la desnazificación, es decir, eliminar la eliminación del concepto del nazismo como doctrina filosófica y política, que dio como consecuencia 6 millones de muertos, digamos, de personas que pensaban distinto, fundamentalmente gente identificada con la religión judía, gitanos, homosexuales, lo que Hitler llamaba la raza inferior. Y esto se dio a través de los famosos juicios de Nuremberg, que fueron juicios hechos por un tribunal internacional, conformado por estos países que ganaron la guerra, y que condenaron mayormente con la pena de muerte a aquellos responsables, ya no tanto de la guerra que empezó Alemania, sino de los crímenes de lesa humanidad que produjo el nazismo en Alemania primero, pero en toda Europa después. Argentina tiene una experiencia parecida, son los juicios a las juntas militares en 1985, bajo la presidencia del presidente Raúl Alfonsín, con la diferencia que no hubo que hacer un tribunal especial y mucho menos un tribunal internacional. Los genocidas fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad también, por la justicia que ya estaba funcionando. Es algo que se estudia mucho en Europa y se lo equipara los juicios a las juntas militares con los juicios de Nuremberg. Y después, obviamente, cambios territoriales en Europa. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, digamos, Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo en Yalta y dicen, bueno, a ver, todo lo que es la parte occidental queda en manos de lo que después fue la Unión Europea, digamos, lo que se conoce como el mundo occidental, y la otra parte queda bajo el dominio de la Unión Soviética. Entonces, países como Yugoslavia, Checoslovaquia, Alemania partida en dos, quedan bajo la tutela y bajo el poder de la Unión Soviética, y el resto con una fuerte influencia de los países que ganaron la guerra, fundamentalmente Inglaterra y los Estados Unidos. Todos habremos escuchado hablar del Muro de Berlín. El Muro de Berlín fue una invención, una nefasta invención humana para delimitar justamente este cambio territorial. ¿Y por qué hablamos del Muro de Berlín si cruzó varios países de Europa? Bueno, porque se empezó a construir ahí como símbolo de la división política que se dio a partir de los ganadores de la guerra y como un emblema de que no podían mezclarse, no podían convivir estos dos nuevos ejes de poder. Este periodo, que arranca en 1945 y termina en 1989, se conoce como la Guerra Fría.